Hasta las selecciones más grandes de todos los tiempos tienen en sus historiales algunos mundiales para el olvido, cosa que ninguna quiere repetir de acá en adelante. De entre las clasificadas a Qatar 2022, todas salvo la anfitriona tienen al menos un mundial jugado, y en esta ocasión nos vamos a centrar en los peores, comentando cuál fue la actuación más mala de cada uno de los seleccionados clasificados al mundial de 2022. En caso de empate entre dos o más mundiales, se tiene en cuenta el porcentaje de rendimiento, la diferencia de gol o la posición en el torneo. Si quieren ver la parte inversa con el mejor mundial de cada una, les dejo el enlace abajo. ¿Ven posible que alguna tenga su peor mundial en la edición que se avecina? ¿O creen que todas pueden dejar atrás ese mal trago y no volver a repetirlo? Voy a estar leyendo sus opiniones en los comentarios. Alemania. Si el de Rusia 2018 no fue su peor mundial, fue porque en Francia 38 también quedó afuera en primera ronda y con un peor rendimiento. Alemania igualó en octavos con Suiza pero perdió 4-2 en el desempate, quedando décimo de 15 con un rendimiento del 25%. En Rusia cerró su pésima actuación con 3 puntos de 9. Arabia Saudita. No hay mucho para analizar. En Corea-Japón 2002 fue último del torneo, no sumó puntos, tampoco hizo goles y se comió 12, de los cuales 8 se los hizo Alemania. Tuvo mundiales malos pero ninguno como ese. Argentina. El peor mundial de la albiceleste fue en Suecia 58. Aquella vez terminó última en su grupo y decimotercera en el torneo, tras perder con Alemania, ganarle a Irlanda del Norte y caer 6-1 ante Checoslovaquia, su peor derrota en mundiales. Australia. La selección de Oceanía que juega en Asia tuvo 3 mundiales muy malos en donde fue antepenúltima, 74, 2014 y 2018. En Brasil directamente perdió los 3 partidos de su grupo, siendo su peor participación. Bélgica. Afuera en primera fase en sus 5 primeros mundiales. El peor por posición fue el del 34, pero teniendo en cuenta que en el del 30 perdió 2 y no un partido, y que además fue el único en donde no convirtió, elegimos esa edición. Cayó con Estados Unidos y Paraguay. Brasil. Ni ellos se salvan de tener un mal mundial, como por ejemplo el del 66. En Inglaterra perdieron por segunda vez en fase de grupos, cosechando solo 2 puntos de 6 posibles. Tanto Hungría como Portugal derrotaron a la verde-amarela. Finalizó en el puesto 11 de 16. Camerún. Tuvo un mundial pésimo en Brasil 2014, superando incluso al de Sudáfrica. Último en la tabla de su grupo y en la general, caída en los 3 partidos y menos 8 de diferencia de gol. Fue el último mundial de Eto'o. Canadá. Solo jugó el mundial del 86, así que no hay mucho para evaluar, pero de todas formas fue muy malo para Canadá. Último en la general sin puntos ni goles. Corea del Sur. Dueño de una de las peores actuaciones históricas de una selección en mundiales. En su primera copa, la del 54, los Tigres de Asia fueron últimos del torneo al perder 9-0 contra Hungría y 7-0 con Turquía. Costa Rica. No hay dudas, su peor copa fue la de Alemania 2006, única en la que no sumó aunque sea un punto. Los ticos perdieron con el local, Ecuador y Polonia. Cerraron la tabla en la anteúltima ubicación. Croacia. Solo hubo una edición mundialista en la que Croacia no ganó un solo partido, 2006. Con 2 empates, una caída y el 22% de rendimiento, el elenco europeo fue tercero en la zona F y 22º en la Copa. Dinamarca. Jugó 5 mundiales sin contar el de 2022 y solo en uno perdió en primera ronda, Sudáfrica 2010. La Dinamita le ganó a Camerún pero perdió ante Países Bajos y Japón. Terminó 24º en la general. Ecuador. La peor copa de la tricolor fue su primera, la de Corea-Japón 2002. Sus 3 puntos fueron insuficientes para avanzar de ronda, porque quedó por debajo de México, Italia y Croacia en su grupo. Fue 24º. España.
La roja tuvo su peor mundial siendo el mismísimo campeón vigente. En Brasil 2014 no defendió bien el título y cayó en fase de grupos con tan solo 3 puntos. Para colmo, en el debut perdió 5-1 ante Países Bajos. Terminó en el puesto 23. Estados Unidos. En 2 mundiales fue último, 1934 y 98. El tema es que en el primero solo jugó un partido y tuvo peor diferencia de gol que en el de Francia. Estados Unidos perdió en octavos con Italia por 7-1, así que la del 34 fue su peor copa. Francia. Tuvo mundiales casi idénticos en 2002 y 2010. Afuera en fase de grupos, un solo punto y -3 de diferencia de gol. Lo que define su peor mundial es su posición en la tabla, y es la 29ª del de Sudáfrica. Francia jamás quedó tan abajo como aquella vez. Gales. Solo jugó un mundial, el del 58. Gales quedó eliminado en cuartos de final ante Brasil, y su posición final fue un digno 5º lugar. En Qatar tiene muchas chances de hacer su peor copa. Ghana. En sus 3 presencias llegó a octavos, cuartos y fase de grupos respectivamente, así que no hay dudas, la de Brasil fue su peor copa. Apenas sacó un punto de 9 al empatar con la mismísima Alemania 2-2. Inglaterra. Tuvo un mundial para el olvido en Brasil 2014, del que solo se trajo un punto y se volvió a casa prematuramente. Los 3 leones fueron últimos en el grupo de la muerte que compartieron con Costa Rica, Uruguay e Italia. Posición final 26ª. Irán. Antepenúltimo en Argentina 78, con tan solo un punto en 3 partidos jugados. En ninguno de sus 4 mundiales siguientes pasó de ronda. Japón. Mala actuación en Francia 98, su primer y peor mundial. Los samuráis azules cayeron ante Argentina, Croacia y Jamaica, en todos por un gol. Terminó anteúltimo en la general, solo por delante de Estados Unidos. Marruecos. Los leones nunca hicieron pie en la edición de Estados Unidos 94 y se fueron a casa sin sumar puntos. Derrotas con Bélgica, Arabia y Países Bajos y anteúltimo lugar general. México. El Tri tuvo varios mundiales en donde perdió todos los partidos que jugó, así que para la elección va a pesar la diferencia de gol, y la participación en Argentina 78 es la más floja. Caídas en los 3 partidos, -10 de diferencia de gol y último lugar en la tabla general. Países Bajos. Solo 2 veces quedó afuera en primera fase, 34 y 38. En Italia cayó 3-2 ante Suiza, mientras que en el de Francia perdió 3-0 con Checoslovaquia, su peor copa histórica. Polonia. Las Águilas Blancas registran victorias en todos los mundiales a excepción de uno, el de Francia 38. En un encuentro que significó una lluvia de goles, perdió 6-5 contra Brasil. Cayó en octavos de final, o sea la primera ronda. Portugal. Tanto en el 86 como en 2002 ganó un partido y perdió 2, pero la diferencia de gol fue mucho peor en el de México, -2. Los lusos fueron últimos en la zona F, derrotaron a Inglaterra, pero después perdieron con Polonia y Marruecos. Senegal. Jugó 2 copas. En 2002 hizo historia y llegó a cuartos, y en 2018 no pasó la fase de grupos. Había sumado 4 puntos e igualó en todos los criterios con Japón, pero avanzaron los asiáticos por tener menos amarillas acumuladas. Serbia. Como heredó los historiales tanto de Yugoslavia como de Serbia y Montenegro, su peor copa fue sin dudas la de 2006. Terminó último del torneo sin un punto y en el segundo compromiso se comió 6 goles contra Argentina. Suiza. En Chile 62 e Inglaterra 66 no sumó un solo punto en la tabla y fue último de la general, y el peor entre ambos fue el de 1966, por el hecho de que apenas hizo un gol y recibió 9. Debutó con un 0-5 ante Alemania. Túnez.
Todos los mundiales de las Águilas finalizaron en primera fase. El peor, por diferencia de gol, es el del 2002, con -4 y un solo punto. Solo hubo 3 selecciones peores en Corea-Japón. Uruguay. La edición de Alemania 74 fue una para el olvido. Uruguay no desplegó buen nivel y se vio superado por Países Bajos y Suecia, mientras que su único punto lo consiguió al igualar con Bulgaria en la segunda fecha, cuarto en su zona y 13º en la tabla final. Muchas gracias por haber visto el video. Los invito a dejar su like si les gustó y a suscribirse al canal si no lo están. Recuerden que tienen la parte inversa en la descripción. Un saludo a todos.